Llama la atención las palabras de la ministra de Sanidad en las últimas horas, en las que dejaba caer, Nerea, que quizá no muy tarde se eliminaría la mascarilla en el transporte público. Sí, Miriam, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio tanto en el transporte público como en otros lugares, bien sea centros de salud, farmacias u hospitales, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer se pronunciaba a este respecto diciendo que si la situación continúa como hasta ahora, vería factible quitar la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público próximamente. Esperemos que la situación, si sigue así, se pueda adoptar una decisión que no sea muy tarde, pero siempre iremos, como siempre, de las manos de las personas expertas. Estamos en una situación, epidemiológicamente hablando, muy estable. Y sin duda alguna, las vacunas son y serán el punto de inflexión. Lo cierto es que el debate lleva tiempo en la calle. ¿Mascarillas sí o no en transporte público? Hemos preguntado a los aragoneses. Quiero que siga en el transporte público, pues porque va mucha gente y yo no estoy confiada todavía. Pero yo sí que me la pongo. Si entro en algún sitio público, me la pongo. Hay actos públicos donde genera más público y no se está utilizando. Y el bus es un sitio más reducido y creo que sobra en este momento. No, que se mantenga. Porque hace falta, yo creo que otra vez empieza a ir la cosa más. Yo lo veo muy bien que se mantenga. Si en todos sitios no es obligatorio, con que en el transporte público, pues yo creo que tampoco. Bueno, pues vamos a preguntarle a Nacho de Blas, nuestro epidemiólogo de cabecera. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué te parece a ti que se le ponga ya una fecha a quitar la mascarilla en el transporte público? Bueno, en el resto de Europa prácticamente creo que no queda ningún país que la tenga todavía. España es la excepción. También es cierto que la cantidad de transporte público que se mueve en España, sobre todo personas mayores, es un hecho determinante que puede influir en que todavía se mantenga unos meses más. Yo pues hasta finales de febrero, mitad de marzo, no lo vendría mal que se mantuviera. A partir de marzo seguramente, con la situación epidemiológica que tenemos, con la baja incidencia teórica que tenemos y sobre todo con la baja ocupación hospitalaria y la baja mortalidad y la buena cobertura vacunal, pues todo eso hace que estemos pasando un invierno realmente mucho mejor que el resto de Europa y por lo tanto yo creo que sí, seguramente a partir de marzo se abra la ventana para retirar la mascarilla de forma obligatoria, pero insisto, sigue siendo una medida recomendada para aquellos que se sientan en situación de riesgo o aquellos que estén con síntomas y quieran evitar contagiar al resto de la población. Es cierto que en autobuses, en el tranvía, en Zaragoza, en otros puntos de Aragón, se va con la mascarilla, es de uso obligatorio, recordamos, pero por ejemplo en el metro, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, ya ves a mucha gente que no lleva puesta la mascarilla o la lleva de cualquier manera, Nacho. Bueno, también se ve en los autobuses de Zaragoza. Yo no soy usuario habitual, pero cuando entro pues veo mucha gente con mascarillas quirúrgicas, con muchos huecos en los laterales, con la nariz por fuera, mascarillas que pues si tuviéramos que datarlas a lo mejor llevan más de 2 o 3 meses utilizándose la misma mascarilla. Bueno, en esas condiciones el uso de la mascarilla no protege gran cosa ni al usuario ni a los que le acompañan. Entonces yo creo que lo prudente es utilizar la mascarilla en los momentos de riesgo en función de tu situación personal y que no estigmaticemos a nadie porque el mero hecho de utilizarla. Y el resto de sitios donde ahora mismo es obligatoria, recordamos farmacias, centros de salud, incluso centros estéticos, fisioterapeutas, ¿ahí debería seguir su uso permanentemente, Nacho? Seguramente en lo que es centros hospitalarios sí, por el mero hecho de que hay gente que acude con distintas patologías respiratorias, no solamente COVID, y podría minimizar la transmisión dentro de los otros pacientes que acudan, que no tienen por qué ser enfermos, sino pueden ir a buscar unas recetas, y los trabajadores sanitarios del centro. En cuanto a otros sitios como farmacias y demás, bueno, en farmacias puede ir alguien con sintomatología. En ese caso yo creo que lo recomendable es lo de siempre, es un poco de cultura sanitaria y que cuando tú tengas una sintomatología respiratoria utilices una buena mascarilla bien ajustada y minimices el contacto con otras personas dentro de tus posibilidades. O sea, yo creo que esto no es una cosa de blanco o negro, que la mascarilla evite completamente los casos, pero esto es una capa más, una medida más que junto con otras como la vacunación, pues las actividades al aire libre, una buena ventilación, que es algo que no estamos olvidando, pues todas juntas consiguen minimizar la incidencia de la enfermedad, que afortunadamente está siendo de momento, ya digo, bastante buena para las expectativas que teníamos. Bueno, ya han pasado 2 semanas después de la Navidad y no se está notando tanto esos efectos que se podían prever. Y una cosa más, has hablado de la vacunación. Estas últimas semanas se está notando que ya son cada vez más los aragoneses que se animan a esa 4ª dosis ante lo que pueda venir de China, por ejemplo.
Bueno, yo creo que China no es la preocupación que tendríamos que tener. Realmente es que se ha abierto la vacunación para una parte importante de la población que por sus condiciones personales han decidido que ellos se querían vacunar, pues porque lo han pasado mal en episodios anteriores, porque puede ser que estén conviviendo con personas de riesgo, porque ellos consideran que su actividad profesional les puede hacer que estén en contacto con muchas personas y ellos quieren estar protegidos frente a una posible enfermedad. E insisto, la protección frente a la infección es limitada, pero frente a la enfermedad es bastante eficiente, y lo que han decidido es, aprovechando la apertura de calendario, pues juntarse todos a vacunarse, además teniendo en cuenta que en Navidades también se redujo un poquitín el ritmo de vacunación por el tema vacacional, de que los profesionales sanitarios estaban de vacaciones. Entonces yo creo que pues es bienvenido que la gente que considere que es adecuado se ponga la cuarta dosis, e insisto, estamos en lo mismo, no debe ser una medida obligatoria, sino que es una medida que debe adaptarse a las circunstancias personales de cada uno. Pues Nacho de Blas, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Isabel, ¿mascarilla en el transporte hasta cuándo? ¿Ves bien cómo planteaba o dejaba caer Nacho que quizá para marzo podría ya retirarse? O como decía la ministra, que no muy tarde sería el momento de quitársela. Bueno, nada que añadir a lo que ha dicho Nacho de Blas, que tiene una experiencia extensa y además comunica muy bien y lo dice con mucha serenidad y dice las cosas muy claras, ¿no? Coincido absolutamente con él. Yo creo que hasta que pase el periodo así invernal, porque ahora hemos tenido esta sopa de virus respiratorios que las mascarillas pues tienen cierta protección, sobre todo cuando se usan bien y cuando se llevan bien, tienen una cierta protección a todas estas a los virus respiratorios y a todas estas infecciones respiratorias que también han sobrecargado las urgencias, han sobrecargado la atención primaria, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, coincido absolutamente con él por lo que dice y cómo lo dice, ¿no? Creo que serenamente, pues para cuando termine finales de febrero o marzo, pues a lo mejor si las cosas siguen como están ahora, pues teniendo en cuenta todas las circunstancias que tenemos en España, de una alta vacunación, de una baja incidencia, etcétera, pues bueno, sería lo razonable, ¿no? En cualquier caso, yo también creo que las mascarillas son incómodas, pero que si valoramos riesgo-beneficio, pues siempre han aportado mucho más beneficio que riesgos, ¿no? O que incomodidades, ¿no? Entonces, bueno, en los transportes públicos, que son espacios pequeños y no ventilados, en la mayoría de los casos, donde hay mucha gente, pues tiene bastante sentido, ¿no? El mantenerlo o el haberlo tenido hasta ahora, ¿no? Bueno, como digo, que absolutamente de acuerdo con lo que dice Nacho y nada que añadir a lo que dice ni a cómo lo dice. Bueno, ¿Diego? Soy más expertos que yo en esta materia, o sea que poco puedo aportar de valor, pero sí que puedo a lo mejor comentar la opinión que se ve desde fuera de una medida de continuar con la mascarilla en el transporte público, ¿no? Y yo evidentemente entiendo que la mascarilla cumple y ha cumplido una labor fundamental en toda esta situación de la pandemia, que a día de hoy no ha terminado todavía, pero sí que es verdad que resulta un poco ilógico esa situación en la cual tú sales de un establecimiento, me da igual de hostelería o de cualquier otro sitio, que puede ser más pequeño y más reducido incluso que un autobús, y menos ventilado, porque en algunos no dejan abierta la puerta, etcétera, etcétera, y en los autobuses sí que dejan abiertas las ventanillas, y coges un taxi, coges un autobús y de repente te tienes que poner la mascarilla, cuando a lo mejor solo vas con el taxi, con el conductor del taxi y tú, o el autobús va medio vacío, o aunque vaya con mucha gente. Yo creo que el mecanismo de comunicación que utiliza la ministra es la que se utiliza en política, que es la de mandar globos sonda en general, para que luego cuando se tome la medida no pide imprevisto y ya se sepa que se va a tomar, ¿no? ¿Cuánto tardan en tomarse? No lo sé, pero yo entiendo que la cautela que se había mantenido hasta la fecha, que eran estas Navidades, por aquello de juntarse la COVID con la gripe, con otra serie de virus respiratorios, etcétera, mayor movimiento de personas a lo mejor en estas fechas navideñas, pues a día de hoy ya parece que va careciendo de esa relevancia. Evidentemente son los números los que tienen que establecer qué medidas adoptar en cada momento, ¿no? Pero yo entiendo y estoy de acuerdo en este caso con la ministra de Sanidad de que la medida de la mascarilla paulatinamente tiene que ir desapareciendo, porque carece de lógica que en el medio de transporte sí baje del autobús, me meta en un bar más pequeño que el autobús y ahí no tenga que dar mascarilla con 5, 10, 20 personas. Sí, que la mascarilla siga estando en el transporte público a mí me parece que es una soberana estupidez y que sinceramente no está avalado por ningún criterio médico. Porque cuando tú utilizabas la mascarilla y era obligatoria, en casi todos los comportamientos que teníamos en el día a día había un criterio sanitario que era el de generar una capa o
un escenario burbuja en el que haya gente que realmente esté protegida en cualquier espacio público o privado, siempre en función de el número de personas y la habitabilidad que tiene ese espacio, si es más pequeño o si tiene ventilación. Claro, es que son comportamientos que en el día a día tenemos muchos ciudadanos, que es que sales del tranvía y te metes en una discoteca, sales del tranvía y te metes en el Príncipe Felipe, entras en un taxi y a la vez luego entras en un restaurante de 200 personas sin ventilación y cerrado. Entonces, como no hay una lógica, no hay una coherencia, creo que es totalmente, me parece que es una estupidez que esté solamente en el tranvía y no en otro espacio cerrado. Si hubiera una cierta coherencia, los números, la incidencia acumulada de COVID y no si también la tasa de vacunación fuera totalmente distinta a la que es ahora, es decir, hubiera menos vacunados y la incidencia fuera muy alta, entendería que se obligara a la mascarilla siempre y cuando hubiera una coherencia. Es decir, sales del tranvía, que es un espacio cerrado sin ventilación con determinadas personas, entras en un bar y por lo tanto también se tiene que mantener esa coherencia de tenerla en el transporte público y tenerla en un bar. Como no hay esa coherencia, es el ejemplo que ponía Diego, entras en un taxi en el que estás con una persona que puede que tenga incluso la ventanilla bajada y sales del taxi, te metes en un bar, en una discoteca, en un concierto, en algo que no tenga ni ventilación y con más de 500 personas y no llevas la mascarilla. Bueno, perdóname Álvaro, pero las medidas de prevención nunca se pueden calificar como estupidez. Si no tienen sentido y coherencia, sí, bueno, evidentemente. tiene cierto sentido, la prevención tiene cierto sentido. La mascarilla en el tranvía te protege y no mascarilla en un espacio público como un restaurante. Es que no tiene nada que ver, porque tú en el metro de Madrid, en hora punta, nunca vas, o sea, en un restaurante nunca vas en la misma situación que vas en el metro de Madrid, de una gran ciudad, en una hora punta, que tienes al vecino aquí. Supongo que eso pasa en el metro de Madrid y en el metro de París, o solo pasa el metro de Madrid. La prevención, yo creo que la prevención, hay que ser cautos con la prevención. Y lo que he dicho antes, hay muchas medidas en medicina que hay que valorar riesgo-beneficio. Entonces, el beneficio es mayor que el riesgo en cuanto a la prevención. Y luego nos olvidamos de una cosa que es importante, que son los trabajadores que están en los espacios, en los transportes. Entonces, que podemos también en un concierto en la Romareda cada domingo en el Alcoraz. Pero la diferencia es eso, que en el transporte público si va una persona mayor yo creo que quiero decir, el concierto tú lo eliges, el transporte público lo cogen las personas que lo necesitan. Sí, pero evidentemente la obligatoriedad de la mascarilla, nada, la obligatoriedad de la mascarilla yo creo que debe recaer ahora mismo en la libertad de cada uno, de que al final tú te estás protegiendo. Yo creo que el criterio diferencial, si pones encima de una mesa cuáles son las características diferentes de cada escenario, ¿no? Un concierto, un bar, el transporte público, entiendo y creo, y lo digo sin números, ya avanzo, pero es la opinión de lo que tú ves, es que al final el volumen de personas que pasan por el transporte público es mucho mayor y mucho más variable que en otros sitios o en otros escenarios, y que entonces de ahí viene la medida hasta la fecha de mantener la mascarilla. Vuelvo a decir, ese control de seguridad de obligación como una cuestión obligatoria para acceder a un transporte público no me parece ajustado, más allá de que yo entiendo que la mascarilla se va a quedar, y evidentemente hay personas, como decía Nacho de Blas, hay personas que están en un mayor riesgo que las llevarán. Y estoy seguro que habrá gente... Mira, yo creo que es que hay una cuestión muy psicológica en todo esto también, que cuando hemos hecho el barrido por las calles de la gente que se le preguntaba a la gente, en cuanto la mayoría quería, vamos a decir que la mayoría planteaba, de las personas que hemos cogido en la calle, que eso no es una cata tampoco que haga una referencia total de la sociedad, pero ¿cuál era el argumento que se decía por parte del ciudadano de a pie? No, es que yo creo que hay un repunte y entonces yo creo que esto todavía está... Pero estamos hablando de creencias. O sea, continuamente hablamos de creencias y no de números. Que vuelvo a decir, yo no sé cuál es la medida que hay que adoptar en cada caso, pero entiendo que la gente tiene una cuestión psicológica de miedo todavía a la situación, que es normal, que es evidente que es normal porque hemos pasado una auténtica calamidad con esta pandemia, pero que creo que este momento de quitar la mascarilla va a tener que llegar. Entonces, ahora la cuestión es, ¿enero, febrero o marzo? Yo no me veo capaz de decirlo. Lo que sí que veo capaz de decir es que yo ponerme en un taxi la mascarilla con el conductor y resulta yo cojo el coche y meto a 3 personas detrás desconocidas y no tengo que dar mascarilla, pues creo que es el mismo medio de transporte. De todas maneras, creo que es un debate un poco estéril, porque la mascarilla acabará saliendo y habrá mucha gente que la mantendrá, y creo que es un debate estéril. Y pues creo que la ministra debería de hablar de otras cosas mucho más relevantes para la población, que es que se le había preguntado por eso.